Una pareja pierde a su hijo mientras andan de calenturientos, por lo que deciden aislarse en una cabaña en el bosque para intentar reparar lo que se rompió entre ellos. Sin embargo, y sin saberlo, terminan adentrándose en un lugar que parece pertenecer al mismo diablo. Todo comienza con una escena íntima entre ambos. Mientras lo hacen, su pequeño hijo Nick se despierta en medio de la noche y se acerca a la ventana. En un trágico accidente, el niño cae desde varios pisos de altura. El suceso provoca una devastadora ola de emociones en los padres, especialmente en la madre, quien se desmaya durante el funeral y cae en una profunda depresión. Un mes después, ella permanece internada en un hospital psiquiátrico. Su esposo, que la visita con frecuencia, nota que no muestra mejoría y propone continuar el tratamiento desde casa. Es entonces cuando descubrimos que él es terapeuta con muchos años de experiencia. Sin embargo, su esposa no confía en esa idea y prefiere seguir con su psiquiatra actual. Él critica la gran cantidad de medicación que le recetaron, pero ella le responde con enojo diciéndole que es un arrogante que siempre se cree más inteligente que los demás. Él no lo niega, admite sentirse orgulloso de su carrera y de los pacientes que ha ayudado, argumentando que el médico que la atiende apenas lleva unos años en el oficio. Más tarde conversan sobre todo lo ocurrido con su hijo. Ella confiesa sentirse culpable pues sabía que el niño solía despertarse y salir de la cuna por las noches. Cree que pudo haber evitado la tragedia. En una de las visitas siguientes, ella se muestra reacia a besarlo. Hablan sobre lo que su médico le dijo, pero él insiste en que lo mejor es volver a casa. Ella se niega y le reprocha nuevamente su actitud soberbia, a lo que él solo responde que la ama y que eso no cambiará. Intentando consolarla, el esposo le explica que el dolor no desaparece y que es parte de la vida, así que debe asumirse como algo natural. Aún así, ella mantiene sus dudas. No considera sano que un terapeuta trate a su propia familia, pero finalmente acepta volver al hogar. Decide confiar en él y abandona la medicación. Poco después comienza a sentir el peso del duelo, un dolor físico y emocional insoportable. Llora y le confiesa que quiere morir, pero él le promete que no permitirá que eso ocurra. Cuando ella le pregunta que si todo mejorará, él responde que sí, aunque el proceso será doloroso. Una noche alrededor de las 11 ambos conversan sobre el pasado. Ella le reprocha haber sido siempre un esposo y un padre ausente. Recuerda que durante las vacaciones de verano fue sola con su hijo a la cabaña del bosque mientras él prefirió quedarse. Él explica que no la acompañó porque quería que ella pudiera concentrarse en la tesis que estaba escribiendo, pero ella replica que eso no importa y que lo verdaderamente doloroso es que él nunca la escuchó. Siente que solo la oye porque la trata como paciente y eso la entristece profundamente. Pero antes de seguir discutiendo, lo besa para poner fin a la conversación. Con el tiempo el proceso terapéutico continúa. Una noche ella se despierta sobresaltada con una fuerte crisis de ansiedad. Está temblando, agitada, sin entender qué es lo que ocurre. Su esposo la sostiene con fuerza, intenta guiarla y le pide que respire despacio y exhale según su ritmo. Le explica que lo que siente es ansiedad y la anima a imaginar un lugar tranquilo en su mente. Poco a poco ella logra calmarse en sus brazos. Sin embargo, otra noche ella vuelve a sentirse mal. Intenta subirse sobre él buscando tener intimidad, pero su esposo la detiene una vez más. Él comprende que lo que ella desea no es placer sino una forma de escapar del dolor. Por eso la abraza con firmeza y le pide que respire como le enseñó. Ella con la voz quebrada le pregunta si aún la ama y él responde que sí. A la mañana siguiente le dice que la única manera de sanar es enfrentando el dolor y procesándolo poco a poco. Cree que las demás terapias no han dado resultado, o al menos desde su punto de vista, pero esa misma noche el sufrimiento la domina por completo. Se levanta, va al baño y se deja caer de rodillas. Llora desconsoladamente encogida en posición fetal. En un arrebato de desesperación, comienza a golpearse la cabeza contra el inodoro hasta lastimarse. El ruido despierta a su esposo, que corre hacia el baño y logra detenerla antes de que se haga más daño. La lleva de vuelta a la habitación, pero ella sigue en estado de agitación extrema. Desbordado por la situación, él decide tener intimidad con ella buscando calmarla. Sorprendentemente, el acto la tranquiliza y poco a poco ella recupera la lucidez. Después de esto conversan. Él le pregunta qué lugares le provocan más miedo. Ella responde que el bosque. El hombre se sorprende ya que siempre creyó que a ella le gustaba aquel lugar pues solía pasar tiempo en la cabaña familiar, pero la mujer le confiesa que en realidad todo ese sitio le causa pánico. Hablan un poco más sobre el tema, intentan relajarse y compartir un momento de calma, pero de pronto ella lo muerde con fuerza en el pecho hasta hacerlo sangrar.
Pese a lo ocurrido, el esposo tiene una nueva idea. Propone ir al bosque para continuar el tratamiento en un entorno más aislado. Pasarán unos días en la cabaña familiar y lejos de todo. Ya en el tren camino al lugar, él le pide que cierre los ojos e imagine el Edén, la cabaña, el bosque, la naturaleza que los rodea. La guía con su voz pidiéndole que entre y salga de aquel bosque. Ella describe lo que ve, un paisaje confuso, árboles por todas partes, un puente de madera, una zona abierta con una casa rodeada de césped. Él le pide que se acueste sobre todo eso verde y se deje envolver por el entorno. Ella obedece y se abandona a la visualización. Al llegar al bosque real comienza a caminar entre los árboles. En un momento ella se detiene y dice que el suelo le quema. Él no le creía al principio, pero ella le muestra las ampollas en los pies. Aún así continúan el trayecto. Un rato después ella le pide descansar y él acepta. Se recuesta a dormir mientras él decide dar un paseo por los alrededores. Durante su caminata se encuentra con un ciervo, se acerca con cuidado y observa cómo el animal se aleja lentamente. Es entonces cuando nota algo perturbador. El ciervo lleva un feto muerto colgando de su cuerpo. La imagen lo deja sin palabras. En ese instante comprende que en la naturaleza, la vida y la muerte conviven sin necesidad de sentido moral. Cuando ella despierta siguen avanzando hasta llegar al puente. La mujer siente miedo de cruzarlo. Él le pide que no huya de esa sensación y que permanezca con ella. Finalmente, ella lo atraviesa corriendo. Poco después llegan a la cabaña. Antes de entrar, él siente algo extraño, una sensación difícil de describir. En el camino también había visto una madriguera de zorro y un árbol seco como un nido marchito. Ya dentro de la cabaña encuentra a su esposa dormida y la cubre con cuidado. Luego se queda observando unas fotos de su hijo inmerso en el recuerdo. Finalmente, se recuesta junto a ella y se queda dormido. Al despertar, él se dispone a preparar la siguiente sesión de terapia de exposición. Ambos continúan así con el proceso, intentando avanzar paso a paso. Sin embargo, al finalizar la práctica, ocurre algo impactante. Un pichón cae de un árbol y en cuestión de segundos es devorado por las hormigas. Poco después, un ave de presa desciende y termina lo que ellas comenzaron. La crudeza de esa escena golpea con fuerza a la madre, que ve reflejado en ella su propio trauma. Una vez más, siente que no pudo proteger a un ser indefenso. Rompe en llanto, confiesa que extraña a Nick, su hijo difunto, y su esposo intenta consolarla como puede. Pasado un tiempo conversan sobre un hecho que ella nunca había logrado explicar con claridad. Le cuenta que durante una de sus estancias en la cabaña con Nick, escuchó llorar a un niño. Lo buscó por toda la casa, pero cuando finalmente lo encontró, el pequeño no estaba llorando. Aún así, el llanto seguía oyéndose como si proviniera de otra parte. Ella siguió buscando, confundida, sin entender de dónde venía el sonido. Su esposo le explica que probablemente asoció ese recuerdo con el bosque y por eso comenzó a percibirlo como un lugar peligroso. Cree que aquella experiencia fue producto de la adrenalina y que los gritos que oyó no fueron reales. Más tarde ocurre un momento de tensión. Ella lo ataca impulsivamente y él intenta detenerla hasta que logra controlarla. Entre lágrimas y rabia, ella le grita que es un arrogante. Esa noche los dos vuelven a hablar sobre el bosque. Ella recuerda que en el pasado, cuando iba ahí con su hijo Nick, lo veía como un paraíso, un Edén como solían llamarlo, pero ahora su percepción ha cambiado por completo. Dice que ya no puede verlo como un lugar hermoso, sino como lo que realmente es, un sitio lleno de dolor y muerte. Asegura que puede escuchar el llanto de todo lo que muere ahí, afirmando que la naturaleza es como la iglesia del diablo. Su esposo intenta razonar con ella, explicándole lo que ocurre desde un punto de vista psicológico, pero el sonido del viento interrumpe sus palabras. Ella continúa hablando y recuerda otro episodio vívido con Nick en el bosque. Un día el niño se escapó y se puso a jugar entre los árboles mientras ella lo buscaba angustiada. A esas alturas el hombre empieza a sentir que lo que le sucede a su esposa también lo está alcanzando a él. Empieza a tener sueños extraños y un malestar difícil de explicar. Un tiempo después ella amanece con mejor ánimo, se muestra más estable y con deseos de seguir adelante. Deciden salir juntos a caminar por el bosque. Durante el paseo ella le habla de sus pensamientos, pero él le confiesa los sueños inquietantes que ha tenido. Ella percibe en él cierta incomodidad, como si no se alegrara de su mejoría, y eso la irrita. Mientras tanto, él se queda solo entre los árboles sin saber exactamente qué sentir. De pronto percibe algo inusual. Al acercarse encuentra a un zorro herido. El animal lo observa y en un susurro que parece surgir del propio bosque le transmite un mensaje inquietante. En la naturaleza
reina el caos. Mientras ambos descansan en la casa y ella duerme profundamente, comienza a llover. Pronto aparece una gotera, así que él sube al ático para intentar repararla. Sin embargo, lo que encuentra ahí lo deja inquieto. Descubre documentos, fotografías y libros que su esposa había estado utilizando para su tesis, la cual trata sobre el sufrimiento y la maldad humana. Al revisar las notas se sorprende al ver que fueron actualizadas recientemente. Entonces comprende que ella ha caído en un estado de desesperanza profunda como consecuencia de todo lo que ha vivido. Intrigado, anota sus observaciones y decide preparar una nueva dinámica terapéutica. Le propone realizar un juego de roles. Ella representará la mente racional, mientras que él encarnará todo aquello que le provoca miedo, la naturaleza misma. Durante el ejercicio conversan sobre lo que la naturaleza querría hacerle a ella. Él plantea que su objetivo será asesinarla, aclarando que la naturaleza no se limita a los árboles o al césped, sino que habita dentro de todo ser vivo, incluso en lo más oscuro del ser humano. A partir de ahí la conversación se vuelve más profunda. Ella menciona la naturaleza humana y reflexiona sobre cómo a lo largo de la historia las mujeres han sido víctimas de injusticias, abusos y violencia, llegando incluso a hablar del feminicidio histórico. Sin embargo, confiesa que durante su investigación surgió una idea perturbadora: si existe la maldad en los seres humanos, ¿podría existir también en la propia naturaleza femenina? Sus palabras revelan hasta qué punto su mente ha sido distorsionada por el dolor. Su esposo, consciente de ello, percibe en sus escritos las huellas de una visión completamente alterada por el sufrimiento, aunque los textos también contienen datos reales sobre la violencia contra las mujeres, y ella, al notarlo, le pide que olvide todo lo que acaba de decir. Esa noche ambos se acercan con intimidad, pero durante el encuentro ella le pide algo tan brusco que podría hacerle daño. Él se niega diciendo que no puede hacerlo. Ella, herida en su orgullo, lo acusa de no amarla y se aleja. Sale de la casa y se adentra en el bosque, donde comienza a perderse entre pensamientos oscuros y emociones desbordadas. Finalmente él la alcanza y, movido por la tensión del momento, cede a su petición. Se unen bajo un árbol y la escena adquiere un tono inquietante. Del tronco comienzan a surgir manos humanas que parecen extenderse desde sus grietas, y mientras esto ocurre, en el aire se escuchan los nombres de mujeres que murieron trágicamente en distintas épocas, víctimas de la injusticia y del dolor. A la mañana siguiente conversan sobre la obsesión que ella desarrolló durante su investigación. Él explica que las conclusiones a las que llegó no son reales y que las ideas obsesivas no se convierten en hechos y que funcionan como una especie de hipnosis, una ilusión mental que no puede alterar la realidad ni forzar a alguien a actuar con su propia naturaleza. Luego cambian de tema y hablan de su hijo Nick. Él menciona los resultados de la autopsia, señalando que no encontraron nada fuera de lo normal, salvo una leve deformación en uno de sus pies, algo congénito y sin importancia para el caso. Al seguir revisando fotografías se encuentran una en la que Nick aparece con las botas puestas al revés. Él le pregunta si no se dio cuenta en ese momento y ella responde que le pareció un detalle curioso nada más. Entonces él sugiere una nueva interpretación: quizás el llanto que ella recordaba escuchar sí ocurrió, y fue cuando el niño, incómodo por las botas mal colocadas, intentaba comunicárselo. Después de todo eso, él decide salir de la casa por un rato y revisar más fotografías. Al hacerlo nota algo extraño: en todas las imágenes donde aparece Nick en la cabaña, sus botas están puestas al revés. Le parece un detalle importante, así que lo anota y decide continuar con su análisis. Aquí concluye que su siguiente paso debe centrarse en ella misma. Poco a poco comprende que todo comenzó a deformarse a raíz de su tesis. En ella había llegado a la conclusión de que las mujeres eran malvadas por naturaleza y terminó internalizando esa idea. Por eso, antes del accidente, había empezado a maltratar físicamente a su propio hijo. Justo cuando él termina de escribir esas observaciones, la mujer aparece de repente y lo ataca con violencia desmedida. Lo golpea, lo derriba al suelo e intenta inmovilizarlo. La situación se vuelve caótica. Entre gritos ella le reclama que no la ama. Él, agotado, le responde que quizás tenga razón. Entonces ella vuelve a golpearlo con fuerza y lo deja inconsciente. Al verlo aún con vida, se deja llevar por sus impulsos y tiene intimidad con él mientras sigue inconsciente. De pronto aparece sangre. Ese detalle la descontrola por completo. Fuera de sí, busca unas herramientas y le perfora la pierna con un instrumento metálico. Luego agranda el agujero con el dedo y coloca una barra con una rueda, asegurándola con tuercas. Después de eso abandona la cabaña y se adentra en el bosque. Al cabo de un rato, él recupera el conocimiento y siente un dolor insoportable. Intenta quitarse la rueda, pero no puede. Desesperado, decide arrastrarse para salir de ahí. Sabe que si ella lo encuentra, lo matará.
cabaña. Por eso con gran esfuerzo se arrastra hasta esconderse en la madriguera del zorro. Mientras tanto, ella lo busca frenéticamente por el bosque. Está fuera de sí, lo insulta y le grita que se suponía que él debía ayudarla. Mientras permanece oculto, él descubre una ave herida dentro de la madriguera. El pájaro sigue vivo y comienza a hacer ruido. Temiendo que ella lo oiga, decide acabar con su vida para no ser descubierto. Aún así, la mujer percibe algo a lo lejos y se mantiene alerta. Finalmente logra encontrarlo. Sin pensarlo, intenta sacarlo por la fuerza, pero la entrada de la madriguera se derrumba. Enfurecida, toma una pala y comienza a cavar con desesperación. Golpea la tierra con furia, decidida a alcanzarlo. Tras varios forcejeos, logra dejarlo inconsciente una vez más. Ya entrada la noche, ella se da cuenta de lo que ha hecho y entre lágrimas intenta sacarlo de ahí. Le pide perdón una y otra vez. Cuando finalmente logra liberarlo y él se despierta, le ruega que le quite el aparato de la pierna, pero ella lo arrastra con gran esfuerzo de vuelta a la cabaña. Una vez dentro, ella le pregunta si va a matarla. Él responde que aún no, pero le explica que según el simbolismo de los 3 mendigos, alguien debe morir para completar el sacrificio. Después de decir eso, la besa, luego se quita los pantalones, toma unas tijeras de la cocina y se recuesta junto a ella, guiándola para que lo toque. En ese instante, a ella le llega un recuerdo desgarrador. Antes del accidente había abierto los ojos y vio a su hijo caminando hacia la ventana. Pudo haberlo detenido, pero no lo hizo. La culpa y el odio hacia sí misma la consumen por completo. Ve el deseo y el placer como los responsables de la tragedia. En un acto de desesperación, toma las tijeras y se mutila a sí misma para eliminar la fuente de placer que tanto desprecia. En ese momento aparecen los 3 mendigos, el ciervo, el zorro y el ave. Su presencia anuncia que alguien debe morir. Temeroso, él intenta quitarse la rueda de la pierna y con gran esfuerzo lo logra. La tensión alcanza su punto máximo. En medio de una lucha brutal, el hombre termina estrangulándola hasta matarla. Después sale de la cabaña y se adentra en el bosque. A su paso encuentra cuerpos sin vida esparcidos por el lugar. Otra vez, un momento más emocional y simbólico que lógico. Exhausto se detiene, come algunas bayas silvestres y observa a los 3 mendigos. Poco después va a acercarse a un grupo de mujeres con los rostros difuminados. Todas pasan junto a él sin decir ninguna palabra, ignorándolo por completo, y con ese intrigante momento termina todo. Y fin. La presencia de los 3 mendigos, el ciervo, el cuervo y el zorro, simboliza el despertar del caos y la naturaleza más oscura del ser humano. Cada uno representa un aspecto de dolor y la destrucción. El ciervo encarna la desesperación por la pérdida, el zorro refleja la corrupción y la podredumbre interior, y el cuervo simboliza la muerte y la persistencia del sufrimiento. Cuando los 3 aparecen juntos, marca un momento en que el orden natural y emocional se rompe por completo. Es el punto donde el dolor se convierte en locura y la frontera entre lo humano y lo animal se desvanece. El final, donde el hombre sobrevive y sube a la colina rodeado de figuras femeninas sin rostro, puede interpretarse como la culminación del castigo y la culpa. La mujer ha sido destruida por su propio miedo y culpa, mientras el hombre queda atrapado en un mundo gobernado por la naturaleza y por la idea del anticristo, no como una figura religiosa, sino como una fuerza natural, primitiva y destructiva, que habita entre nosotros. En pocas palabras, Anticristo no trata sobre el mal externo, sino sobre el mal interno, el que surge del dolor, la pérdida y la imposibilidad de reconciliarse con la naturaleza y con uno mismo. Pero bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta película. A mí la verdad se me hizo un poco confusa, en especial por los 3 mendigos, pero de ahí en fuera siento que tiene una simbología muy pero muy oscura. Y no sé, tal vez pueda hacer una analogía de lo que se siente perder un hijo. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. También puedes recomendarme más películas o series para que las traiga al canal. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien, síganme en Instagram y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar. El miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya